toda ignorancia, Señor. Y que tú, Padre, cada día abras el entendimiento, el conocimiento, la revelación. Y nos impartas cada día más de tu sabiduría para entender tus principios y tu palabra y el propósito que tú quieres con cada uno de nosotros. Nuevamente nosotros nos humillamos, te damos honor y gloria a ti, Señor. Y oramos a través de tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días para todos. Dios los bendiga. Veo rostros nuevos. Quiero dar la bienvenida. Bueno, ya aquí había visto estos rostros, pero aquí no. Así que quiero dar la bienvenida. ¿Tu nombre? Gracias. Mi nombre es Ana Milena. Sergio. Isabela. Bueno, bienvenidos a todos. ¿Vienen de Colombia? ¿Colombia? Bueno, Colombia también. Acá hay de todos. Hay mexicanos, hay cubanos, hay mexicanos, hay dominicanos. Bueno, acá hay señores bellos, ¿no? Entonces sean bienvenidos. Primera vez que los veo, creo que no los sabía antes, pero bueno, siéntanse en su casa. Acá predicamos la palabra de Dios. El pastor ya viene, pero quiero que se sientan con toda la libertad. Le damos mucha libertad al Espíritu Santo y queremos que el que nos hable sea el Señor. Amén. Así que pidámosle a Dios, oren por su pastor para que lo use y nos dé la palabra que necesitamos. Amén. Amén. Bienvenidos todos, el Señor les bendiga grandemente. Les doy la bienvenida, espero que se sientan bien. Isabela, tienes un nombre muy bello, es el nombre de mi hija mayor también. ¿Hablas inglés o hablas francés? Estás en una escuela inglesa, qué bueno. ¿Cuántos llevan aquí en Canadá? Vamos a cumplir 5 años en agosto. 5 años. ¿Siempre aquí en New Brunswick? Sí. Qué bueno. Este es nuestro 4º año aquí en New Brunswick y estamos muy contentos. Y Dios tiene planes muy bellos con Canadá y con esta provincia también. Así es que les doy la bienvenida. Y a todos, vamos a orar para que el Señor nos dé esta palabra bien bella, que Dios nos guíe. Padre poderoso y grande, te exaltamos, Señor. Dios maravilloso y bueno, santo eres, poderoso eres. Y aquí, Señor, en esta hora rendimos todos nuestros corazones ante ti, para darte gloria y honor y adoración, Dios. Necesitamos, Señor, el entendimiento, la sabiduría, la perfección, la pureza de tu corazón, Dios. Necesitamos, Señor, que por favor tu Espíritu Santo en este lugar se mueva. Te pedimos, Rey, que abras los oídos, que toques cada corazón y que hoy tu pueblo salga libre de este lugar. Que hoy, Señor, el poder de Satanás se rompa en este lugar. Que el poder de los demonios, Dios, que han entrado con las vidas cautivas, cese en el nombre de Jesús de Nazaret. Y que hoy, Señor, toda obra, Señor, diabólica y satánica sea avergonzada. Y que la obra de la cruz sea magnificada en cada vida, Rey. Glorifícate, Señor, y ayúdanos. Y ayúdame a mí, Señor, que soy tu siervo, para hablar tu palabra, Dios, en poder de tu Espíritu, en sabiduría y en amor, en claridad y en verdad, Señor. Damos todos gloria a tu nombre, Señor. Es el único que merece exaltación y honra, tu nombre, Cristo Jesús. Y todos juntos nos postramos y nos humillamos, reconociendo que sin ti no podemos. Gracias, Señor. Glorifícate. Glorifícate, oh Dios. En el poderoso nombre de Jesús, damos alabanza y oración, Señor. Amén. Y amén. Bueno, bendito sea el Señor. Quiero invitarlos a que vayamos al primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel. Vamos a buscar el capítulo 25. Hay gente que dice primera de Samuel, pero yo siempre hago la corrección. No es primera porque Samuel no es una carta, Samuel es un libro. Igual que los libros de los reyes, igual que los libros de crónicas, no son cartas sino son libros. Entonces uno dice primero de Samuel, uno dice primero de reyes, uno dice primero de crónicas o segundo de crónicas. Entonces vamos a ir en el capítulo 25. Voy a hablar de un hombre que me encanta a mí en la Biblia, David. Me encanta este hombre. La palabra misma del Señor dice que era un varón conforme al corazón de Dios.
Y hoy vamos a hablar del propósito de Dios en nuestras vidas. Propósito de Dios en nuestras vidas. Amén. Vamos a leer casi todo el capítulo y ahí vamos a empezar a sacar principios bien bellos. Dice el versículo 1 en adelante: Murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal, y saludadle en mi nombre, y decidle así: sea paz a ti, y paz a tu familia, y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores, ahora tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo de mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus esquiladores: cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha zaherido. Esa palabra zaherido es como que los ha tratado mal. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos, cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos. Y dijo a sus criados: id delante de mí, y yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Y montando un asno descendió por una parte secreta del monte. Y de aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella les salió al encuentro. Y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada, que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni un varón. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra, y se echó a sus pies, y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva
hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es él. Él se llamaba Nabal, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor, sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa o por haberse vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal. Porque si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído, y le dijo: sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz, y te he tenido respeto. Y Abigail volvió a Nabal, y aquí que él tenía banquete en su casa, como banquete de rey, y el corazón de Nabal estaba alegre, y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le había pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas, y desmayó su corazón en él, y se quedó como una piedra. Y 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo: bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal, y ha preservado del mal a su siervo. Y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Amén. Leímos casi todo el capítulo y había que hacerlo para poder entender la historia y lo que hoy Dios quiere que nosotros aprendamos de la Biblia. ¿Qué quiere el Señor que aprendamos hoy de la Biblia? Algo supremamente importante en estos tiempos, llamado el propósito. El propósito. El propósito. El día jueves estuve dando la enseñanza como cada semana en Harvest House. Y la configuración de Harvest House es un poco diferente a otros programas, porque los hombres que entran en Harvest House no pueden ni siquiera salir a la puerta a tomar aire, ¿verdad? Están allí completamente encerrados. Están ahí porque necesitan pasar un proceso de tiempo y de disciplina hasta que logren tener fuerza para poder dejar la droga, para poder dejar el alcohol. Y los hombres que están ahí, algunos de ellos vienen de la cárcel, algunos de ellos el juez los ha dejado pagar el resto de su sentencia en el programa.
Y la presencia del Señor siempre es fuerte allí en esos tiempos por la necesidad que esa gente tiene, por la necesidad que cada uno de ellos tiene y la fe que ellos ponen en Dios, ¿verdad? La fe que ellos ponen en Dios. Pero el jueves había un hombre que mientras yo estaba dando la enseñanza, él se paraba, él caminaba, estaba inquieto. Él estaba inquieto. Yo la verdad no le presto atención al que se duerme o al que trata de burlarse. Yo pues obviamente mi acento hispano se nota y eso también lo usan algunos de ellos algunas veces para burlarse, para reírse. Pero yo me concentro en dar la palabra que Dios ha puesto en mi corazón y en que esos muchachos reciban lo mayor posible de Dios, porque necesitan recibir de Dios. Y yo me concentro en eso. Al final del tiempo el Señor se movió, terminé orando por varios de ellos, hablando de manera personal con ellos, y me trajeron a otro, que era precisamente el que se paraba, se movía, salía, entraba, y me dijeron, es que él quiere entregarle el corazón al Señor. Yo dije, oh, ok. Era el primer día de él en el programa, y venía pues de un estado terriblemente mal. No voy a entrar en detalles. Cuando él entró le dije, me presenté y le dije, ¿qué es lo que tú quieres? Y dijo, es que yo necesito bautizarme y necesito nacer de nuevo y necesito ser cristiano y necesito arreglarme con Dios. Pero él estaba mal. Muchos de ellos pasan primero por Detox. Detox es una casa en otra ciudad, casi siempre en Miramichi, en donde ellos tienen que pasar una semana, sobre todo cuando vienen de drogas muy fuertes, como el crack, la heroína, cuando ellos vienen de fentanil, drogas muy fuertes, ellos tienen que pasar una semana allí, desintoxicando el cuerpo, y empiezan a suministrarles otras medicinas para que vayan compensando lo que antes ellos recibían de las drogas. Lo cierto es que el muchacho viene mal y me habla y me dice eso. Y yo he tratado al máximo de separar mis emociones y de conmoverme de que la persona quiere arreglarse con Dios o que dice que quiere de Dios. He separado mis emociones y me he vuelto como más analítico. Y yo miro y observo a la persona y hago mi trabajo. Y le dije, ¿por qué quieres ser cristiano? ¿Qué significa ser cristiano? Y le prediqué el evangelio. Y le dije, la Biblia dice que nosotros somos enemigos de Dios por nuestros pecados. Y la Biblia dice que el castigo por nuestros pecados es la muerte. ¿Entiendes eso? Sí. ¿Has cometido pecados? Me dijo. Le dije, ¿has dicho mentiras? Me dijo, no. ¿Nunca has dicho mentiras? 2 veces. Le dije, solo 2 veces. Ok. ¿Has robado algo? Nunca. Entonces, yo me di cuenta que no estaba funcionando. ¿Me entienden? Yo me di cuenta que el muchacho había escuchado algo y no sé qué estaba buscando, pero estaba buscando todo menos a Dios. Y yo vuelvo y digo, yo no soy emocional. Decir, venga, haga la oración de fe, repita conmigo. Y venir aquí a decir, ay, nos ganamos otra alma. No, eso se tiene que acabar. Eso se tiene que acabar. Uno tiene que asegurarse que la persona escuchó el evangelio. Uno tiene que asegurarse que uno le predicó la palabra de Dios y que la persona entendió el problema que tiene no es el fentanilo, ni el crack, ni el alcohol, ni el robo, ni la cárcel. El problema que tiene es que está enemistado contra el que hizo el cielo, la tierra, los mares y todo lo que ellos hay. Está enemistado contra Dios. Se hizo enemigo de Dios y va a ir al infierno a menos de que se arrepienta de eso, cambie su camino y ponga su vida en manos de Jesucristo. Y ese es el trabajo nuestro. Entonces yo me di cuenta que la cosa no funcionaba y le dije, o sea, usted nunca ha dicho solo mentiras, nunca ha robado nada. Dijo, no, cuando pequeño. Y le dije, o sea, que somos como diferentes. Porque yo vengo de ese mundo. Y a mí Dios me salvó. Y entonces él comenzó a entender que yo no era bobo. Mucha gente
asimila la palabra pastor con tonto. No, no. Los pastores tenemos todo menos de tontos. Y cuando le expliqué el evangelio y le dije, ¿entiende el problema que usted tiene? Me dijo, sí. ¿Y se quiere arreglar con Dios? Me dijo, sí. Le dije, ok. Yo lo puedo a usted guiar en una oración. Y voy a orar por usted para que el Señor le muestre el peso de su pecado y cuánto usted necesita a Dios. Porque Dios quiere restaurar su vida. Ustedes lo perdieron todo. Cuando una persona viene de la calle, ¿qué más tiene que perder? Yo les pregunto, ¿qué más tiene que perder? Ellos han perdido la dignidad, ellos han perdido absolutamente todo, todo. Por eso, a mí me encanta ese ministerio. Y cada vez me está gustando más ese ministerio que la propia iglesia. Porque hay tanta necesidad que es allí donde Dios se mueve. Mucha gente va a la iglesia el domingo y no tiene necesidad de Dios. Va simplemente porque hay que ir. Y si hay algo más importante que el servicio, pues no va el domingo y ya. Y no importa, no pasa nada. Pero para esa gente un día, ese día puede ser el último día en sus vidas. Y muchos de ellos están luchando y batallando por permanecer un día más. Y un día más. Entonces esa necesidad hace que Dios se manifieste más. Que Dios entre más allí. Que Dios se quiera mover más. Porque hay un principio que la Biblia nos enseñó que dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. En otras palabras, donde hay tanta tiniebla y oscuridad, es donde Jesús quiere manifestarse más. Y cuando uno llega a esos puntos, uno necesita asegurarse que la persona le entregó el corazón a Cristo, se arregló con Dios. Él oró, yo oré por él, pero él tenía un anillo de una calavera horrible en su mano. Tenía varios anillos, pero uno de esos era una calavera. Muchas veces esos anillos se utilizan dentro del satanismo, dentro de la brujería, para hacer consagraciones, para darle poderes a los demonios. Y ellos se mueven en ese medio también. Entonces yo le dije, si usted realmente se arregló con Dios, usted tiene que empezar a sacar de su vida todo lo que no es de Dios. Tiene que empezar a quitarle al diablo cosas que tiene propiedad sobre usted, potestad sobre usted. Y le dije, ese anillo tiene que quitárselo, lo tiene que botar. No se lo quiso quitar. Yo no se lo voy a obligar. Pero cuando nosotros vemos este tipo de manifestaciones, entendemos que algo no pasó aquí en el corazón. ¿Qué tiene que ver esa introducción con la palabra que acabamos de leer? Que nosotros muchas veces estamos como David o como ese muchacho. Escuchamos cosas y entendemos lo que tenemos que hacer, pero decimos, no es eso lo que yo quiero hacer. Yo voy a tomar este asunto por mis propias manos y yo voy a hacerlo a mi manera. David ya había descubierto su propósito en la vida. David en este capítulo 25 ya había sido ungido por el profeta Samuel como rey de Israel. Ya había recibido la palabra de Dios de que él era el nuevo rey de Israel, de que Dios iba a hacer bajo David un reinado incomparable, que Dios amaba profundamente a David. David ya pasó aquí por David y Goliat. ¿Se acuerdan la historia de David y Goliat? David ya pasó por allí. Pero de todo ese tiempo glorioso y maravilloso de David, se desencadenó una persecución terrible de mano del rey de Israel llamado Saúl, que empezó a aborrecer a David y que se comprometió con acabar a David. Y en medio de esa persecución, este hombre ungido por Dios, que ya para este momento tiene un ejército de 600 hombres valientes, fuertes, guerreros, este hombre está rodando por todo el país. Donde sea que trata de establecerse, llega el enemigo llamado Saúl a perseguirlo. Y le toca a David parar y huir al siguiente lugar. David sabe que Dios tiene un propósito, pero David está escapando por salvar su vida. Y con un ejército propio que tiene, pero aún no se ha afirmado. Aún
tiene mucho camino por delante. Y en medio de todo ese camino que tiene por delante, él llega a un lugar llamado Carmel, en donde hay un hombre muy rico. Y David, como tiene sus hombres ahí, pues empieza a proteger a ese hombre rico de ladrones. Y ese hombre rico, mientras está bajo la protección de David, no pierde ninguna de sus ovejas, nada, están todos seguros. Pero cuando David necesita algo de ese hombre y le pide, ¿cuál es la respuesta del hombre? Viene una respuesta cruel, viene una respuesta hostil, como el ejemplo que les estoy hablando que me pasó el jueves. Ese hombre necesita de Dios, necesita arreglarse con Dios, porque la persona puede entrar a detox, la persona puede meterse en un programa de rehabilitación y puede escuchar toda la Biblia que quiera y todos los testimonios que quiera, pero si la persona no está dispuesta a entregarle su corazón a Dios, nada va a pasar. Absolutamente nada va a pasar. Nada, nada. Y a mí semana tras semana me dicen las personas, pastor, me quiero bautizar. Y yo digo, listo, claro, con calma, después hablamos. ¿Por qué razón? Porque me he dado cuenta que esto es lo que abunda hoy en el cristianismo. El sensacionalismo, las emociones, la religión, que la gente quiere cumplir con cosas, pero que su corazón no ha sido entregado a Dios. Cuando Dios viene y le dice, como David le dijo a este hombre llamado Nabal, mira que hemos cuidado todo, ven ahora y dame lo que tengas a tu mano. En otras palabras, retribuye el bien que te hemos hecho. El hombre le responde hostilmente. Y así muchas veces yo encuentro que es la gente con Dios. Dios lo cerca, Dios lo rodea, Dios lo cuida, lo guarda. Y cuando Dios requiere algo de la persona dice no. Primero está mi vida, primero está mi familia, primero está lo mío. Y te amo, Señor. Amén. Y qué acto tan religioso es ese, hermanos, porque es que Dios no es tonto. Dios tiene un cerebro. La Biblia habla de la mente del Señor. ¿Quién conoció la mente de Jehová? Dice el profeta Isaías. Dios tiene cerebro. Dios tiene corazón, tiene alma. Y Dios sabe que una persona no lo busca en toda la semana. Y viene el domingo a decirle, te alabaré, te glorificaré, mi buen Señor. Y Dios quiere romper eso. Dios quiere revelar su amor y todo su plan y propósito a cada vida. Pero las vidas tienen que darle algo a cambio a Dios. Los papás traemos casi que arrastrados a nuestros hijos a la iglesia. Porque lo que menos quieren los jóvenes hoy es a Dios. Lo que menos quieren. Nosotros fuimos pastores de jóvenes 5 años. Y entendemos cómo es eso. Pero la batalla real está no en el joven. Está en el papá que tiene que meterse con Dios. En la mamá que tiene que meterse con Dios. Y que tienen que traer a Dios a la casa. Y cuando Dios está en papá y en mamá, los hijos van a llegar sí o sí. Dígame. Entonces llega un momento en que Dios le pide a uno cosas y uno tiene que darlas. ¿Cómo qué? Deme su tiempo. Tiene que orar. Tiene que buscar mi palabra. Quiero que me sirva. Quiero que comience a mostrar que realmente lo que yo le estoy dando a usted ha entendido que viene de mí. Quiero que me sirva. Esos dones, esos talentos. Usted dice que hace parte del cuerpo de Cristo. Todo el cuerpo, cada partecita está funcionando. Dígame. Entonces, David se encuentra en este momento en el dilema porque él dice, hago el bien y me pagan con el mal. Y David, en medio de que está perseguido por Saúl, en medio de que no tiene ni idea a dónde va a pasar la siguiente noche, porque esa es la historia en todos estos capítulos, que él va de lugar en lugar, de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, escapando de Saúl. David dice, ok, me pagó mal por bien, pues le voy a mostrar quién soy yo y que Dios está conmigo. Y dice que todos los 400 hombres se ciñeron la espada y David mismo se ciñó la espada y David se comprometió
que de ese hombre llamado Nabal no iba a quedar ni uno solo con vida, los iba a desaparecer. Y se nota el sentimiento de David, que es lo que hoy Dios nos quiere mostrar a los que hemos dicho, amén, Señor, yo estoy aquí, úsame, pero que todavía no se ve claro el camino del ministerio, claro el propósito que Dios tiene conmigo, y comienza la frustración, y comienza la duda. ¿Por qué? Porque el hecho de que Dios me llame no significa que Dios me comience a decir qué va a pasar conmigo el resto de mi vida. Dios solamente me dice, ven, sígueme. Y yo le digo, amén, Señor. Y comienzo a descubrir paso a paso qué es lo que Dios quiere hacer conmigo. Pero si yo le digo amén a ese llamado, yo entiendo que mis días ahora son de Él, que mi futuro ahora depende de Él. Yo le doy gracias a Dios, 4 años en New Brunswick este año. Desde que llegamos acá la primera semana, abrimos la iglesia, aquí en la casa, abrimos la iglesia y comenzaron los cultos. ¿Con cuántos comenzamos los cultos? Con 3 personas. Ya hoy ha crecido, gracias a Dios, la congregación. Hoy, si estuviéramos todos reunidos, nos hubieran hecho falta sillas, porque faltaron algunos hermanos. Y si ellos hubieran estado, nos hubieran hecho falta sillas. Los niños estaban todos abajo, entonces decimos, wow, ya cuántos el Señor ha ido sumando, la obra ha ido creciendo. Pero esto es apenas el inicio de lo que Dios quiere hacer. No puede entrar en nosotros, como entró en David, el desespero. No puede entrar en nosotros la frustración. No puede entrar en nosotros la incertidumbre. Eso no puede entrar, porque nos va a hacer convertirnos en personas emocionales, que el siguiente paso que demos lo vamos a dar en nuestras fuerzas, sin Dios. David se levantó a vengarse de ese hombre. Y gloria a Dios, que amaba tanto a David, que le puso en medio a una mujer llamada Abigail. Y miren lo importante de las mujeres, porque hoy en muchas iglesias hacen a la mujer a un lado. No, mis hermanas, Dios siempre ha usado a la mujer y la seguirá usando. Y en este caso, el ungido de Jehová, que es David, es guardada su integridad por una mujer valiente, hermosa, pero sobre todo sabia, prudente, que le pone freno a la venganza de David. Y qué bonito en los matrimonios. El viernes tuvimos un tiempo muy bello con los matrimonios. Y confiamos en Dios que varias de las personas que están yendo al ministerio ya de las parejas comiencen a venir también a la iglesia. Qué bonito que la mujer entienda su papel en el matrimonio. Que en la mujer está muchas veces la sabiduría para frenar al hombre en un impulso emocional del hombre, en una decisión errónea del hombre, cuando el hombre se va a equivocar y la mujer con amor, con sabiduría, en el mover de Dios, le dice, no, mi amor, espera, mira esto y esto y esto y esto. La mujer no detuvo a David, la mujer con sus argumentos desarmó a David, lo desarmó. Y ella le dice la promesa de lo que va a hacer David. O sea que la mujer está hablando de manera profética, le está tocando el espíritu a David. Mira lo que dice el versículo 28. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor. Le está hablando proféticamente y le está hablando Dios a través de esa mujer diciendo, quieto David, quieto, lo tuyo viene. Pero todavía no es el momento. Espera. Amén. Y es cuando nosotros entendemos que estamos en el propósito de Dios, pero que todavía Dios está trabajando en nuestro carácter, que todavía Dios nos está moldeando. Amén. Por eso es lo importante uno de estar siempre rodeado de gente de Dios. Y esta mujer era una mujer de Dios. ¿Por qué? Porque lo está a él impidiendo que él cometa un error. ¿Cómo hubiera sido el reinado de David el resto de su vida si David, antes de ser rey, oficialmente, era un hombre sanguinario, era un hombre que tomaba la venganza por sus propias manos? ¿Cómo lo hubiera visto el pueblo? No lo hubieran respetado igual, no lo hubieran visto igual, porque David tenía una labor bastante difícil. La palabra de Dios nos dice
que David fue ungido primero por Judá, que era su tribu, y que él reinó en Hebrón 7 años. Pero el resto de Israel, que era la gran mayoría, todavía no se le habían sumado a David. Fueron 7 años que David tuvo que esperar pacientemente reinando allí. Y Dios fue poniendo en orden cada cosa hasta que llegó el tiempo en que todo Israel, ahora sí, vino y dijo, David es el rey de toda la nación. Pero eso llegó en el tiempo de Dios. Y 7 años nos hablan del número de la perfección de Dios, 7. Nos hablan de propósito, nos hablan de cumplimiento. Y yo creo que aquí hay muchas personas, no digo pocas, sino muchas personas que tienen una promesa de que Dios los va a usar. Y esa promesa no la hizo un hombre. Esa promesa, vuelvo y repito, la hizo el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios que cumple sus promesas. Tal vez usted está en ese periodo de los 7 años, en que aún no ha llegado la manifestación de todo lo que usted hará. A mí el Señor me habló hace más de 15 años, cuando estábamos en Ontario, y en un tiempo a solas en su presencia, Él me habló y Él me dijo, yo te voy a usar en el avivamiento de Canadá. Me habló del avivamiento de Canadá y me dijo que íbamos a ser parte de ese avivamiento. Y yo le dije amén. Sin embargo, mi vida entró en una turbulencia similar a la de David. El ministerio comenzó ataques, persecución, envidia. Cuando éramos pastores de jóvenes. Y veíamos que éramos poquitos jóvenes, no pasábamos de 10 los jóvenes. Y parecía que era un tiempo de estancamiento y opresión, y no veíamos la luz al otro lado. No veíamos hacia dónde Dios nos estaba llevando. Sin embargo, Dios volvía una y otra vez a recordar que éramos sus siervos, que estábamos en sus manos y que solo teníamos que confiar en Él. Y teníamos que pasar el tiempo. 5 años duramos en ese ministerio. 5 años. De haber trabajado duro en ese ministerio, de haber sido nosotros fieles, perseverar a todas las dificultades de ese ministerio, pasamos a nuestra propia iglesia. Cuando el Señor me habló ya para que yo le levantara un ministerio aquí en Canadá, inmediatamente hablé esas palabras a mi pastor en Colombia, a mi pastor Antonio. Y empezamos en oración para que Dios hiciera eso posible, pero de la palabra de Dios al tiempo de Dios, del cumplimiento, hay un lapso en el cual usted tiene que seguir orando, tiene que seguir perseverando, tiene que seguir firme en Dios. Amén. Tiene que seguir firme, porque ese tiempo de espera va a servir para que usted comprenda que hay áreas en su vida que Dios necesita seguir rompiendo, cambiando, quitando. Amén. Como en David, este afán de levantarse. Esto que Dios hizo con David, de no tomar venganza por sí mismo, fue algo que cuando uno tiene un llamado al ministerio, a servirle a Dios, hay un principio espiritual fundamental que va a marcar el resto del ministerio de uno. ¿Y sabe cuál es? Es un principio que hoy usan mal, erróneamente, en el falso evangelio de la prosperidad. Y es el principio del sembrar y el de recoger. Cuando uno es llamado por Dios, y escúcheme atentamente los que sienten que han sido llamados por Dios. Cuando uno es llamado por Dios, antes de que Dios lo empiece a usar a uno ya en un ministerio, uno tiene todo ese lapso de tiempo de espera de sembrar. ¿Me escucharon? ¿Para qué es ese lapso de espera? Para sembrar. ¿Y qué empieza uno a sembrar? Fidelidad, lealtad, constancia, honra, respeto. Cuando uno es fiel a sus autoridades, cuando uno es fiel a eso poquito que Dios le dio a uno, y uno lo trabaja, y uno persevera, y uno es disciplinado, y uno es esforzado, y uno pone eso poquito que Dios le dio así, uno lo pone como la prioridad de uno en su vida, el Señor cumple un propósito que Jesús habló en Mateo capítulo 24, y es que Jesús dice, bien buen siervo y fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho
te pondré. Entonces, ese lapso de tiempo es para que nosotros seamos fieles, perseveremos y sembremos. Siembren buenas cosas. Y verán que cuando Dios los ponga en el ministerio, eso es lo que van a recoger. Si usted es fiel y leal con su pastor, cuando Dios lo levante a usted en un ministerio, ¿qué clase de gente le va a dar Dios a usted alrededor? La gente tan bella que Dios nos dio a nosotros ahorita. Gente fiel, gente esforzada, gente valiente. ¿Por qué podemos estar aquí tranquilos sin interrupciones recibiendo la palabra de Dios? Porque abajo está el ministerio de los niños. ¿Y quiénes están hoy allá dando una clase? Una pareja que llegó aquí hace 3 años. Y ellos llegaron aquí a la casa y ellos no miraron que los cultos eran en la sala. Ellos comenzaron a sentir la presencia de Dios. Ellos vieron que yo centraba la predicación únicamente en la Biblia, que somos una iglesia que tiene culto de oración todas las semanas, que tiene estudio bíblico todas las semanas, que siempre nosotros estamos allí presentándole al Señor lo mejor, con constancia. No que un día llegaron el domingo y el pastor salió en pijama y dijo, uy hermano, es que ayer estaba jugando fútbol y hoy estoy muy cansado, entonces hoy no hay culto. Ese problema lo tuvimos en London. En London conocimos un pastor que los miembros de la iglesia el domingo tenían que ir a levantarlo, bañarlo y ayudarlo a que se arreglara para que diera el culto en Guayabado. Porque el sábado había estado. ¿Sí? ¿Sí? Y ese hombre está hoy al frente de una iglesia que tiene un largo número de miembros. Una iglesia grande porque no es pequeña. Ese fue el del culto que después del culto le llegó un miembro con la caja de cerveza que trabajaba en el John Labatt allá. Le dijo, ay pastor, mire para usted la cajita de cerveza y el hombre, él la encargaba. Yo no lo juzgo, un día Dios lo juzgará. No digo el nombre de ese hombre porque no es asunto mío. Pero hay gente así hoy, hay iglesias así. Y esas iglesias, ¿sabe qué tienen? Tienen un grupo de alabanza así lleno de músicos. El que toca la guitarra, el que toca el bajo, el que toca la guitarra eléctrica, el que toca el drums, el que toca la trompeta, y tienen así el que maneja el sonido, y el de ministerio de niños, y el de ministerio de jóvenes, y el de ministerio de damas, y el de hombres, y esos llenos cargados de ministerios. Tiene de todos los ministerios. Clubes sociales que un día el Señor va a pasar la cuenta, porque usan la Biblia para su propio propósito. Y hay mucho hombre que le falta temor de Dios. Mucho hombre que le falta temor de Dios. Aquí en esta iglesia no. Aquí en esta iglesia el centro no es el culto, el centro no es la reunión, el centro es Jesús. Y la palabra que Él nos enseña, y la palabra que Él nos dice que debemos hablar. Y volviendo a la palabra de hoy, cuando nosotros vemos en el versículo 38 dice, y 10 días después Jehová hirió a Nabal y murió. Estas fueron las palabras de David cuando entendió que él no tenía que encargarse de sus enemigos, sino que Dios lo iba a defender de sus enemigos. Esta fue la palabra de David, versículo 39. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo, bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal, y ha preservado del mal a su siervo. Y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. David dijo esta palabra, pero David recibió una enseñanza que marcó el resto de su reinado. Y fue lo que le permitió a David sembrar bien para su reinado. ¿Y sabe qué fue eso? Mire, en el capítulo 23, más atrasito. En el capítulo 23. Mire esto tan hermoso. Versículos 8 al 14. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar sacerdote, trae el efod, o el éfod. Y dijo David, Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila, que era la ciudad donde ellos estaban, a destruir la ciudad por causa mía. Me entregarán los vecinos de Keila
en sus manos, descenderá Saúl como ha oído tu siervo. Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, sí descenderá. Dijo luego David, me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl. Y Jehová respondió, os entregarán. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió de salir. Y David se quedó en el desierto en lugares fuertes y habitaba en un monte en el desierto de Zif, y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Entienda que cuando Dios lo llama a uno y Dios tiene el propósito, Dios va a usar estos momentos en los que uno aún no logra tener una estabilidad, en los que aún uno no tiene un camino claro de cómo le va a servir a Dios, en qué le va a servir a Dios. Uno no tiene eso claro y Dios permite que en medio de ese escenario el enemigo se levante. Pero Dios quiere asegurarse que el futuro siervo de Dios, el instrumento en las manos de Dios, va a estar seguro que el que lo guarda de sus enemigos es Dios. Dios es el que me cuida, Dios es el que pelea por mí, Dios es el que me provee, Dios es el que me guarda y me sustenta, Dios es el que me fortalece, Dios es el que me guía y me da la sabiduría. ¿Por qué? Porque yo soy su siervo y estoy en sus manos. Diga amén. Porque Dios va a usar eso. Dios va a usar al mismo enemigo para formar el carácter. Y David había logrado entrar a un punto en su relación con Dios en que amaba profundamente a Dios, pero también le temía a Dios. Y gracias a eso, aquí en la misma historia, en el mismo desenlace de esta persecución, en el capítulo 24, llega la primera oportunidad en que David se va a coronar rey de Israel. En que David va a decir, llegó mi momento, ahora sí, yo voy a dejar de ser perseguido y voy a tomar el trono que Dios me habló. Y aquí dice en el versículo 4, 24:4, dice, entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Conocemos la historia, ¿verdad? Que en medio de la persecución David se mete en una cueva para hacer sus necesidades. Y el hombre está ahí sentado haciendo sus necesidades sin saber que David está en esa misma cueva. Y los hombres de David le dicen, mire, ahí está el día que Dios le habló y le prometió. Dios le dijo que le iba a entregar los enemigos en su mano. Vaya y tome el reinado. David sacó la espada. Y cuando se acerca le corta la orilla del manto. Dice el versículo 5, después de esto se turbó el corazón de David. ¿Por qué le agradaba el corazón de Dios a David? Porque David ha podido seguir emocionalmente sus impulsos, su desespero, y ha podido decir, mire, Dios me está hablando a través de mis propios hombres, diciéndome, ahí está mi enemigo, es hora de matarlo, y yo soy el rey. Pero David ya conocía a Dios. David ya entendía quién era su Dios. Y David no se iba a adelantar en el proceso. David no iba a pasar por encima de una autoridad. ¿Su autoridad era su enemigo? Sí. Sí. Pero ese enemigo tenía algo particular. Escuche, versículo 6. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor. ¿Cuál era el Señor de David? Saúl, el rey, que lo perseguía, que lo odiaba, que lo quería matar. Dice, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Y David comienza a sembrar en grande en su ministerio. Esa es una de las mayores siembras de un hombre o una mujer que le va a servir a Dios. Honra el ministerio y honra la autoridad que está por encima de él. Ese hombre estaba mal. Saúl estaba mal. La Biblia dice que el espíritu de Jehová se había apartado de él y Jehová le había mandado un espíritu malo que lo atormentara. Sí, pero David entendió que eso era problema de Saúl, pero que Saúl seguía siendo el rey y que David no iba a levantar su mano contra él. Y se mantiene firme en ese principio. Y lo honra, y lo respeta, y le pone claro a sus hombres ese principio.
Pero como Dios amaba tanto a David, se lo permitió no una, sino se lo permitió 2 veces. Y en la siguiente vez, en el capítulo 26, versículo 3, y acampó Saúl en el collado de Aquila, nuevamente lo está persiguiendo Saúl, que está al oriente del desierto junto al camino. Y estaba David en el desierto y entendió que Saúl le seguía en el desierto. David, por tanto, envió espías y supo con certeza que Saúl había venido. Y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado. Y miró David el lugar donde dormían Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército. Y estaba Saúl durmiendo en el campamento y el pueblo estaba acampado en derredor de él. Entonces David dijo a Ahimelech, Eteo, y a Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo Abisai, yo descenderé contigo. Y David después y Abisai fueron de noche al ejército, y aquí que Saúl estaba tendido, durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera, y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues, déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe y no le daré un segundo golpe. Y David respondió a Abisai, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David, vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová, pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija y vámonos. Se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl y se fueron y no hubo nadie que viese ni entendiese ni verase. Escuche esto que son misterios de la Biblia. Pues todos dormían porque un profundo sueño de Jehová había caído sobre ellos. Cuando yo leía esto y meditaba, yo decía, wow, Dios mío. ¿Qué significa esto? Dios no quiere que David mate a Saúl, pero Dios envía un sueño profundo sobre Saúl y sobre todo su ejército, y ninguno de ellos se da cuenta de que David está al lado. Los hombres de David eran hombres tremendamente valientes y muy eficaces en la guerra. Y este hombre llamado Abisai era uno de los valientes de David, y le dice, déjame, que yo con la lanza le doy un solo golpe. No va a haber necesidad de 2 golpes. En esta ocasión no era David el que tenía que matar a Saúl. Era uno de sus hombres que solo esperaba la orden. La orden. Nosotros cuando estamos en proceso de formación en el ministerio para servirle a Dios, preparándonos para lo que el Señor va a hacer con nuestras vidas, vamos a tener momentos en los cuales podemos desatar una palabra contra nuestros pastores. Desatar una queja, desatar una inconformidad, sembrar cizaña contra nuestros pastores y dejar que la rebeldía comience a sembrarse a partir de una palabra nuestra, la boca. Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca, por eso tenemos que guardar mucho nuestras palabras. Fíjese que aquí lo único que se necesitaba era una palabra de David y Saúl era un hombre muerto. Y muerto Saúl, el rey era legítimamente, el rey era David. Pero David ya había entendido el principio. Y él en su corazón siempre decía, guárdame Jehová. ¿Qué significa esa oración, guárdame Jehová? Significa que en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro corazón, hay una cantidad de sentimientos y muchas veces sentimientos que no conocemos. Yo fui una persona que antes del Señor fui muy violento y yo no sabía de qué yo era capaz hasta que tuve peleas en donde me di cuenta de que era yo capaz. Yo pude haber matado a una persona, Dios me guardó, pero yo pude haber matado a una persona. Y David le está diciendo a su propia alma y a su propio corazón, guárdame Jehová. David está templando sus emociones y cerrando la opción de que vaya a hacer un acto que va a ir en contra de los principios de Dios.
Nosotros en el cristianismo no entendemos muchas cosas, hermanos. Y hoy yo tengo grandes quejas contra los cristianos de estos tiempos, de estos momentos. Grandes quejas, grandes quejas, grandes quejas. Hace unos días tuve una conversación con el director del programa de rehabilitación, porque el lugar, la iglesia que nos prestaban para los cultos semanales, ya no la podemos usar más. Y la forma en que ahora se están dando las reuniones son diferentes, porque vamos a un salón pequeño en una de las casas y desde allí se transmite por Zoom a las mujeres y al resto de participantes. Lo cual no es fácil de hacer. Las reuniones por Zoom no son lo ideal, y menos para ellos. Yo mismo golpeé puertas con pastores aquí de la ciudad. No quiero hablar mal de los pastores. No lo quiero hacer. Yo solo quiero decirles algo. Hermanos, oremos. Porque uno ve iglesias grandes, edificios bonitos y letreros. Pero mucha de esa gente realmente no quiere de corazón servirle a Dios. Quieren servir sus propios propósitos. Quieren servir sus propios propósitos. Y nosotros necesitamos realmente entender que nuestras vidas han sido compradas por el Señor y que todo lo que tenemos está al servicio de Dios. Todo. Todo. Esa es una de las principales falencias del cristiano de hoy. El cristiano de hoy ha creado un sistema en el cual Él es el centro y Dios es el siervo. ¿Me entienden? Dios es el siervo. Se usa la Biblia para que la persona le pida a Dios y que Dios le cumpla todos sus anhelos, caprichos, deseos. Y muchas veces, como vemos en los hogares, lo que hoy pasa en los hogares es el ejemplo de lo que hoy pasa en las iglesias. ¿Qué pasa hoy en muchos hogares? Que los papás son siervos de los hijos. Se hace lo que los hijos digan, lo que los hijos pidan. Es lo que la voluntad de los hijos. Y los papás están completamente dispuestos y rendidos a hacer lo que los hijos manden. No voy allá, no quiero comer aquí, no me gusta esto, no hago esto otro. Cogen el control del televisor y es lo que ellos quieran ver. Y los papás sirviéndole a los hijos. Y con lo que lo tratan a uno de manipular los niños, que es, I'm so boring. This is so boring. Y uno detrás de ellos, reventado uno del trabajo, de cosas, pero corra de un lugar a otro para que a los niños se les quite el aburrimiento y para hacerle la vida a los niños. ¿Quién dijo eso, hermanos? Pero eso mismo que se hace en muchos hogares se está haciendo en las iglesias. En donde la alabanza, la alabanza es muy larga, hay que cortarla. ¿Por qué? Porque los hermanos no aguantan tanto tiempo de alabanza. No hay que orar durante el servicio porque, pues, no, eso no. Un servicio más corto, una palabra más corta. Y cuidado, dice algo, pastor, que vaya a ofender a la gente, porque son nuevos, son almas, no hay que espantarlos. Hermanos, ¿en qué hemos convertido el cristianismo de hoy? ¿En qué hemos convertido la iglesia? En centros de entretenimiento. Centros de entretenimiento donde se trata de usar la Biblia para que la persona se sienta feliz y cómoda y deseosa de venir el siguiente domingo a dar un diezmo y yo poder pagar la renta y yo poder tener un buen sueldo y poder comprar un mejor carro y poder servirle a Dios. ¿Cuál Dios le está sirviendo? Al Dios propio, al Dios que usted se ha hecho y se ha armado. Porque el Dios de la Biblia exige cosas de su pueblo. El Dios de la Biblia exige nuestra vida. Sí, usted solo tiene que ir a Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, en donde dice, ruego hermanos por la misericordia de Cristo, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio santo, vivo, agradable y puro a Dios, que es vuestro culto racional. Nuestras vidas deben ser presentadas y ofrecidas a Dios. Y que yo vaya o no vaya a la iglesia no es una opción. Yo debo entender por qué voy a la iglesia.
Cada domingo que usted viene puede ser el domingo de su milagro, puede ser el domingo de su liberación, puede ser el domingo que Dios salva su alma porque su alma no era salva. Porque usted había hecho una oración y había hecho cosas como el hombre del anillito. Ay, me quiero bautizar, quiero nacer de nuevo. ¡Mentira! ¡Es mentira! Y la gente cae en un rito religioso que para nada agrada a Dios. Dios compró nuestras almas y Dios anhela hacer cosas maravillosas con nuestras vidas, hermanos. Yo como quisiera que ustedes pudieran vivir esas cosas que nosotros vivimos en la calle, cuando uno le predica a una persona en la calle, cuando uno recibe una persona endemoniada en el centro y el Señor lo coge y la toca y uno ve el poder de Dios en acción. Cuando uno ve que lo de Dios no son palabras o un cultico más o una musiquita más, sino que es poder de verdad, hermanos. Nosotros vimos jóvenes transformados. Con mi esposa vimos jóvenes ser transformados. Y con ella en el Ministerio de Jóvenes teníamos un gran desafío porque nosotros servíamos en una iglesia canadiense grande. Una iglesia que el auditorio era para 1,500 personas. Y era una iglesia grande. De las grandes allá en la ciudad donde estábamos. Y el Ministerio de Jóvenes tenían todo el edificio para ellos, pero eran juegos y recreación, y eventos, y juegos, y eventos, y recreación. Y yo dije, ¿qué recreación ni qué nada? A mí Dios no me llamó a a entretener a nadie. Y yo les decía a ellos, yo aquí no vengo a entretener a nadie, o me ven un ping-pong aquí en la nariz. No, yo aquí vengo a predicar la palabra de Dios. Y me botaban todo ese poco de chinos que no querían ser cristianos, odiaban ir a la iglesia. Y yo frente a ese poco de chinos que no querían nada con Dios, decía, ore, gracias Señor por este día más de vida y por los alimentos que hoy comimos, en el nombre de Jesús, amén. Ore usted, gracias Señor por un día más de vida. Toda la oración de los jóvenes era la misma. A las 8 de la noche oraban dándole gracias a Dios por el día. O sea, significaba que no habían orado en todo el día. Y empezamos nosotros a presionar. Y decir, no, ore de verdad. No, ore de verdad. Ore de verdad. Dios le dio la vida. Y ellos comenzaron a orar. Y comenzamos a ponerles a ellos tareas de la Biblia. De empezar a leer. Y empezar a meterse con Dios. Y empezar. Y Dios empezó a levantar esos jóvenes. Vimos bautizos del Espíritu Santo en ese ministerio de jóvenes. Vimos milagros de sanidades. Vimos liberaciones. Vino un mover de Dios muy bello en 5 años. En 5 años, en donde fuimos fieles al llamado de Dios. Tuve persecuciones como estas de Saúl. Claro, yo tuve mi propio Saúl, que era mi autoridad y no le gustó la forma en que yo estaba llevando el ministerio, porque yo lo estaba llevando a la manera de Dios, y ellos querían que lo llevara a la manera de la denominación. Yo dije, no. Podrá ser mucha denominación y tener miles de iglesias en el mundo, me importa 5. La Biblia tiene la razón, no la denominación. Esto se trata es de que las personas vivan para Dios, no de entretenerlos, no de hacerles jueguitos. Y Dios se glorificó. Pero me acuerdo tanto, mi pastor Antonio en Colombia, cuando yo estaba en medio de esas batallas, él me dijo, Carlos, Dios te levantó un Saúl para enseñarte a que nunca seas como él. Me decía, no critiques a tu pastor, no hables mal de tu autoridad, no te levantes en nada contra tu autoridad. Mira y aprende lo que no se debe hacer. David nunca se convirtió en Saúl. Y eso fue un secreto maravilloso para el éxito del reinado de David. David nunca se convirtió en Saúl. No lo tocó, no levantó su mano contra él. Y aun cuando Dios dice esta palabra que acabamos de leer, versículo 12, porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. ¿Qué entiendo yo de eso? Dios envió un sueño profundo sobre Saúl y todo su ejército. Y Dios preparó todo para que David tomara la decisión de hacer las cosas a la manera de Dios o de hacer las cosas a su propia manera. ¿Pero por qué Dios preparó todo eso? Porque Dios sabía el corazón de David y Dios sabía que a pesar de que Saúl estuviera ahí y David solo tenía que dar la orden y Saúl era un hombre muerto, David no lo iba a hacer. David iba a guardar su integridad, no para con la gente, porque ya en este punto David era un hombre diferente.
Él iba a guardar su integridad para con su Dios. Y eso era lo que le agradaba al Señor del corazón de David. ¿Cómo llegó David a esa perfección de corazón para con Dios? No perfección de actos, porque David después de esto cometió adulterio, homicidio, pero en su corazón, él tuvo la integridad de no saltarse, de no romper los límites que Dios mismo le ha puesto y de agradar a Dios. Después se descuidó y por eso cayó, que también es una enseñanza para nosotros. Pero la principal enseñanza de esto está en que nosotros necesitamos poner a Dios en el primer lugar en nuestra vida, hermanos. Y eso tiene que ser más que palabras. Usted no le puede decir a Dios, yo me consagro y vivir como a usted le parezca. Usted no puede hacer eso. No juegue con Dios. Yo vuelvo y se lo digo, no juegue con Dios. Porque usted dice, sí, Señor, yo me consagro y yo soy tuyo y yo quiero que me uses. Y usted comienza con jueguitos. Hermano, no se ponga usted a tentar al Señor. No se ponga a tentarlo. Dios es más fuerte que usted, hermano. Y Dios lo ama tanto para permitir una disciplina como la que le aplicó a David para que entendiera que no se podía equivocar con Dios. ¿Qué dice Jeremías 5, linda? Habla pues de la integridad, es la impiedad, porque les está haciendo un reclamo a... ¿Y quieres que lo lea? ¿Qué versículo? Vamos a hacerle caso a la pastora, que hoy está hablando así como Abigail con David. Entonces, no, yo le hago caso, mi amor. Jeremías capítulo 5, versículo 2, dice, aunque digan vive Jehová, juran falsamente. Oh Jehová, no miran tus ojos a la verdad, los azotaste y no les dolió, los consumiste, uy, esta palabra está fuerte, y no quisieron recibir corrección, endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse, pero yo dije, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios, pero ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyundas. El versículo 25 es clave ahí en Jeremías 5. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Gracias por la palabra. Encaja perfectamente. Dios tiene procesos, Dios tiene tiempos. Y nosotros debemos comprender realmente que si algo está mirando Dios de nosotros, siempre es el motivo por el cual hacemos las cosas. El motivo. Eso es lo que marca el corazón de Dios. El motivo. ¿Por qué yo hago las cosas? ¿Por qué? ¿Con qué actitud vengo yo el domingo a la iglesia? ¿A quién vengo? ¿A quién vengo yo a buscar? ¿A quién quiero yo agradar? Eso es lo que realmente nosotros necesitamos alinear en nuestro corazón. Antes de terminar, hay un principio muy importante también que debemos entender en la vida de David. En medio de la persecución, llegaron momentos muy difíciles en la vida de este hombre que no sabía hacia dónde ir. Y Dios tiene lugares temporales, mientras llegamos al momento en el cual Dios va a aclarar más el panorama de dónde le voy a servir, de cómo le va a servir. Dios tiene lugares temporales que son lugares de entrenamiento, de preparación. Y un lugar fundamental en la vida de David fue la cueva de Adulam. Fundamental. ¿Y qué representa la cueva? Miremos, capítulo 22. 1 Samuel 22. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Escuche, ¿quiénes se juntaron a David? Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. David va solo a ese lugar, a una cueva, a un lugar oscuro, a un lugar hostil, a un lugar de incertidumbre, de inseguridad, a un lugar donde él no tiene claro, sino que simplemente está escapando, sobreviviendo. Pero él, en su correr, huir de su enemigo,
no sabe que va caminando en el camino perfecto de Dios. Y Dios usa ese lugar hostil, donde toda la gente que lo rodea era gente amargada, afligida, endeudada. Toda esa gente que lo rodea se convierte en el ejército de David. Y eso es un principio que nosotros vimos cumplir en el ministerio. Los jóvenes que llegaron allá, que no querían nada con Dios, se terminaron convirtiendo en jóvenes que terminaron predicando la palabra en sus escuelas. Uno de esos jóvenes fue conmigo a México 2 veces de misión. 2 veces fue de misión. Ese joven que cuando la mamá lo llevaba, y ese fue el que más se rebeló. La mamá lo buscaba por toda la iglesia porque él se escondía para no estar. Se metía debajo de la silla, se acostaba. No quería estar. Y me acuerdo tanto de ese culto, un servicio de jóvenes, cuando Dios lo tocó a ese muchacho. Había llevado a otro jovencito como él, como de 15 o 16 años. Y cómo se reían de mí en todos los cultos. Me miraban y se reían y se burlaban y se burlaban. Y en ese culto el Espíritu Santo tocó a este muchacho. Y empezó así en el piso a llorar. Y el otro jovencito que siempre se burlaba conmigo, era mirándolo así y le decía, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Y este muchacho llorando, de rodillas le entregó el corazón al Señor. A los 2 años estaba conmigo en México, en un lugar muy peligroso allá en Chihuahua, predicando en lugares muy difíciles, donde estaban así, los zetas, los laboratorios de droga, así. A ese lugar fuimos a predicar con ese joven. Y los jóvenes comenzaron a convertirse en el tropiezo de los papás, porque los papás decían que eran cristianos, pero era gente religiosa que iba a la iglesia porque tenía que ir, pero cuando los jóvenes empezaron a ser cristianos de verdad, radicales y todo, se dieron cuenta que los papás eran los que no oraban, los papás eran los que no leían la Biblia, y fueron ellos los que empezaron a confrontar el mal cristianismo de los papás. De eso le pasó a David. ¿Por qué? No porque yo sea David, no. Porque son los mismos principios espirituales. La Biblia está llena de principios. Si yo aplico los principios de la Biblia, me va a pasar lo mismo que le pasó a estas personas. Exactamente igual. Porque estoy siguiendo los principios bíblicos. Por eso, yo creo que de allí, de los programas de rehabilitación, Dios va a levantar gente maravillosa de Dios. Amén. Dios va a levantar gente maravillosa de Dios en esos lugares. Que dice, pero yo qué estoy haciendo aquí, esto es como una cueva y esto es terrible, y toda la gente que está alrededor mío, mire, afligida de espíritu, amargada, terrible, destruida, y yo qué estoy haciendo aquí, pues está en el lugar de entrenamiento de Dios. Señor allá nos está entrenando, amén, preparando, fortaleciendo, avivando la fe, desatando misericordia, porque uno tiene que llegar a ese lugar lleno de amor y de misericordia. Uno no puede llegar allá como una persona dura. Uno tiene que llegar allá lleno de la misericordia y el amor de Dios. Y la misericordia de Dios es gracioso. Yo veo a toda esa gente cuando me abrazan y me dicen, oh, te amo, te amo, te amo. Y ustedes me han visto cuando yo trabajo con ellos, yo estoy trabajando con ellos y me cogen y me abrazan. Claro, los vecinos lo miran a uno así como raro. ¿A mí qué me importa? A mí no me importa. Dios está haciendo cosas maravillosas. Y si usted está en la cueva de Adulam, hoy dele gloria a Dios. De la cueva de Adulam va a salir su ejército de valientes. Diga amén. Y mire que los primeros que llegaron a esa cueva, a rodear a David, ¿sabe quiénes fueron? ¿Se da cuenta que leen y no le prestan atención a la Biblia? No. Eso pasa porque no leen bien la Biblia. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre. ¿Quiénes fueron los primeros que llegaron? ¿Sabe quiénes son los últimos en llegar al cristianismo? Los familiares del religioso. Cuando usted es religioso, cuando usted no ama de verdad a Dios, cuando su vida no está consagrada a Dios y usted le mete a Dios a su familia por los ojos, la familia dice, uy, pero yo qué voy a querer con ese Dios que tiene esta persona así de horrible. Cristianeta. Horrible. Horrible. ¿Quién quiere seguir a un Dios que tiene una persona así? El cristiano es el de más mal carácter, el más mentiroso, el grosero, el incumplido, el de todo. Y ay, aleluya, vamos el domingo a la iglesia. No, que vaya, que voy a ir a la iglesia.
¿A convertirme en una persona así? No. Pero cuando uno realmente se convierte, esa luz que entra, que no es una luz del pastor ni de una iglesia, es la luz de Cristo, comienza a romper las tinieblas en la gente. Y los primeros en llegar es la familia. La familia. Yo por eso les digo, y en London se enojaban mucho conmigo las mujeres, pero era la verdad. Yo les decía, mujeres, ¿sabe por qué sus esposos no están aquí en la iglesia? Por ustedes. Porque ustedes no se han convertido. Cuando una mujer se convierte de verdad, el esposo es el primero que lo nota. Y el esposo le dice, eso que le está pasando a usted, yo quiero que me pase a mí. Y llega a la iglesia. Viceversa. Y los jóvenes ven que papá ama a mamá. Los jóvenes ven que papá lo da todo por el Señor, que papá tiene primero a Dios en todo, y los jóvenes comienzan a copiar. Yo les digo, vale la pena servirle a Dios. No se conforme con quedarse sentado en una banca el resto de su vida. No haga eso. Dele lo mejor de su vida a Dios. Lo mejor de su vida a Dios. Lo mejor de su vida. Nosotros en la empresa que nosotros tenemos, pensamos en buscar una persona que podamos preparar y que pueda quedarse al frente de la empresa para podernos dedicar al ministerio completamente y estar ya sin preocupaciones de nada, sino sirviéndole a Dios. Pero le oramos al Señor y le decimos, ¿qué persona es esa, Dios, que se va a quedar en la empresa? Tiene que ser una persona así de la medida de uno. Trabajador, esforzado, responsable, transparente, íntegro, y que lo quiera dar todo por la empresa. Porque es el que se va a quedar ahí al frente. Ahora conviértalo de la empresa en el ministerio. ¿A quiénes quiere Dios que le sirvan? ¿A la gente más inconstante? ¿A la gente que el siervo es cualquier cosa? Hay gente que lo ve a uno como pastor, pero pastor de caricaturas. Uno no ve la honra, uno no ve el respeto. Hay gente que dice, ese hombre es un hombre de Dios, y lo reconoce. Y lo trata como el ungido de Jehová. Y esa gente comienza a sembrar, y a sembrar, y a sembrar, y a sembrar en Dios. Y un día van a recoger todo eso que sembraron, y va a ser una siembra maravillosa. Hoy esa es la palabra que el Señor quería que yo hablara, iglesia. Que no se conformen al cristianismo en el que nosotros estamos aquí en Canadá. Canadá y Estados Unidos son países cristianos, no como yo soy colombiano. Colombia es un país católico y por eso es que Colombia está como está ahorita, porque se consagró a los ídolos, se consagró a la corrupción. Canadá y Estados Unidos son países cristianos que la abundancia y la prosperidad los hizo olvidarse del Dios que les dio la abundancia y la prosperidad. Fue Dios el que bendijo estas tierras. Y es ese Dios al que ahora no quieren. Y Dios nos está trayendo a nosotros, a que nosotros bendigamos esta tierra. Y a que nosotros volvamos a levantar estas naciones para Dios. ¿Sí? Y no solamente las iglesias hispanas. He visto iglesias africanas, he visto iglesias de otros países de tercer mundo que están viniendo acá con amor y compasión por Dios. Y Dios está reuniendo y reuniendo todo eso. Y cuando llegue el momento, Dios nos va a dar un avivamiento que va a cambiar a Canadá. Yo los invito, hermanos, métanse. Si usted ha sido una persona con un cristianismo mediocre, arrepiéntase. Usted lo da todo por su trabajo, usted lo da todo por su empresa, usted lo da todo por su familia, pero a Dios le da las migajas. Arrepiéntase. Y haga una oración, dígale, Dios, yo te voy a dar lo mejor de mi vida, Señor. Yo no te voy a poner más excusas. Yo, Señor, voy a ser disciplinado contigo. Si usted
está cansado, si usted está en un momento como el de David, que sabe que Dios lo quiere usar, pero usted no tiene claro hacia dónde va ni nada, Dios le va a hablar, pero aprenda a esperar. Aprenda a esperar. Avive su relación con el Señor día a día y va a encontrar respuestas. Antes de que Dios nos llevara a nosotros a los programas de rehabilitación, que nos llevara a otros ministerios, yo estaba aquí en la casa y yo estaba en momentos así como David, desesperado. Y decía, Dios, ¿para eso yo soy un pastor full time? ¿Para pastorear 10 personas? No, Señor. Tiene que haber algo para mí en esta ciudad que yo pueda hacer para ti. Tiene que haber lugares, Dios, donde yo quiera predicar. Y yo pasaba y veía a la gente en la calle y yo le decía a mi esposa, quiero predicarles a ellos. Y ella me decía, pero tú les predicas, ¿a dónde los vas a llevar? Nosotros no tenemos dónde llevar homeless, dónde tratar gente con drogas. No puedes hacer eso. Pero yo sentía eso, bajarme del carro, hablarles, decirles que Dios los ama, que Dios los quiere levantar. Yo sentía ese llamado. Y todo eso se fue sumando en oración hasta que Dios abrió las puertas, hermanos. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Pero yo los quiero invitar a ustedes. Cánsese de ser un cristiano de domingo. Cánsese de ser un cristiano de iglesia. Y conviértase en una persona que realmente dice, yo lo voy a dar todo por mi Dios. A lo que Dios me pida, me diga, yo lo voy a hacer. Si usted se convierte así de todo su corazón, los primeros en estar con usted apoyándolo van a ser su familia, su propia familia. Van a ser los primeros. Y Dios va a hacer cosas maravillosas con usted, mi hermano. Maravillosas. Métase con Dios, que Dios está llamando. Y la Biblia dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Y este es un tiempo, una ventana que Dios ha abierto de gracia, que no sé cuánto tiempo va a durar. Yo se los digo, yo no sé cuánto tiempo va a durar esta ventana de gracia en la que Dios está llamando gente a que se meta, de todos los países, de todas las edades, a que se meta. Pero una cosa sí le digo, los que no se metan se van a quedar por fuera. Y se van a arrepentir el resto de sus vidas de haber preferido lo suyo que lo de Dios. Se van a arrepentir el resto de sus vidas. Métanse con Dios. Métanse con Dios, iglesia. Vamos a orar. Voy a leer nuevamente el versículo que dice mi esposa y con ese versículo vamos a orar. Aunque digan vive Jehová, juran falsamente. Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, pero sus corazones están lejos de mí. Hoy yo quiero invitarlo a que usted haga una oración en la cual usted le reconozca a usted mismo a Dios. Y le diga, Señor, yo me quiero meter contigo. Y hoy yo quiero invitar a los que ya están en un estado así como el de David, que han sido llamados, que le han dicho amén, Señor, yo quiero, pero que están tal vez en el estado de persecución, de incertidumbre, en la cueva, o están huyendo de un lado a otro, que aún no tienen claras muchas cosas. Yo le quiero decir algo de parte de Dios, no desmaye, no desmaye. El Señor es el que le levanta, el Señor es el que le sustenta, el Señor es el que dice, mi siervo eres tú, yo te levantaré, yo te sustentaré, dice Jehová. No temas. Y esas palabras vienen directo del corazón de Dios para usted, que le ha dicho amén, pero que está esperando. No deje que la duda lo controle. Créale a Dios. Recuerde las promesas que Dios le hizo inicialmente. Él las va a cumplir. Dios no es mentiroso. Dios no se ha arrepentido de hacer lo que dijo que va a hacer con usted. Él lo va a hacer.
Y todo lo que usted ha sembrado, usted lo va a recoger. Si espera en Dios, si es fiel, Dios honra a los que le honran. Aleluya, Padre, gracias. Siento una presencia hermosa de Dios mientras digo estas cosas, Señor. Y te doy gracias por cada persona que hoy tú has traído aquí. Te doy gracias por cada persona que hoy escuchó esta palabra, oh Dios. Porque hay muchos, Señor, dudando. Hay muchos, Señor, preguntándose, ¿Dios sí estará conmigo? ¿Qué habrá pasado con esos momentos cuando me enamoré de Dios y ya siento que no estoy así? Mi Señor, el enemigo ha traído, Dios, también persecución sobre tu pueblo. El enemigo, Señor, los ha hecho sentirse cansados, agotados, que no pueden. Los ha distraído. Padre, Dios de misericordia, en el nombre de Jesús oro en esta hora para que tú destruyas todas las mentiras que Satanás sembró en las mentes de tus hijos, que te han creído que son tuyos. Y yo quiero el que sabe que esa palabra es para usted, dígale, yo te creo, Señor. Y dígale con fuerza, yo te creo, Señor. Y yo sé que tú me vas a usar. Y yo soy tuyo, Dios. Yo soy tuyo, Dios. Mi vida es tuya, Señor. Mi vida es tuya. Heme aquí, Señor. Envíame a mí. Aleluya, Señor. Gracias, Jesús, por esas personas hermosas, valientes que tú estás levantando, Dios. Oro para que, Señor, sean fortalecidos, para que sean hoy abiertos sus ojos y que ellos puedan entender que hay un tiempo de preparación, de entrenamiento, en el cual, Señor, tú trabajas la fidelidad, tú trabajas la constancia, la perseverancia. Tú mismo dijiste, Rey, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Tú nos enseñaste el poder de la perseverancia. Tú nos enseñaste el poder, Señor, de creer y de vivir, Señor, para ti. Y ese poder pido, Señor, que ahora sea avivado, Señor, en esos corazones. En los que aún, Señor, están jurando, vive Jehová, pero juran falsamente. Oro por misericordia. Oro para que no se pierdan. Oro, Dios, para que el enemigo no los arrastre hacia otro lugar. Oro para que sus corazones, cargados de glotonería, cargados, Señor, de los afanes de la vida, no los separen de ti, Dios. Oro para que un amor sobrenatural venga sobre ellos y la gracia los envuelva, la gracia los levante, la gracia los saque del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación. Y ellos puedan llegar a lugares de luz, de verdad, de libertad. Y si usted es esa persona, dígale, libérame, Señor. Sácame de este hoyo, Señor. Quiero ver tu luz. Quiero ver tu luz, Señor. Quiero rendirme a ti. Y si hay alguna persona aquí que no le ha entregado el corazón al Señor, yo le quiero invitar en esta hora. Entréguele el corazón a Jesús. Mire cuánto amor y cuánta gracia el Señor con usted. Entréguele el corazón al Señor. Dígale, Señor, sálvame. Jesús, no quiero ser como los demás. No quiero, Señor, más esta vida. Sana mi corazón. Hay corazones con espinas. Hay corazones en cárceles. Señor, ábreme la puerta de la cárcel y sálvame, Jesús. Sálvame, Jesús. Y yo siento el amor y la gracia del Señor en este lugar sobre cada uno de ustedes. Este es un tiempo para que usted se meta con el Señor de verdad. No deje que el enemigo lo acuse más. El Señor no vino a acusarlo, el Señor vino a levantarlo. El Señor vino a rescatarlo. El Señor vino a romperle las cadenas. Vino a sanar su alma y su corazón. Hoy el Señor vino a romper y a destruir los poderes del infierno en su vida, en su casa, en su matrimonio. Hoy el Señor vino a liberarle. Dígale amén al Señor. Dígale amén, Señor. Yo quiero esto, la libertad. De manera que está escrito, si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Libres en Jesús. Libres en Jesús. Gracias, Señor. Bendigo todo este pueblo, Padre. Yo los bendigo, Dios.
Prepara, Señor, de aquí gente con un corazón lindo para ti. Aquí hay gente con corazones lindos para el Señor, yo se los quiero decir. Aquí hay gente que le cree a Jesús. Y aquí hay gente que tiene que prepararse porque el Señor les va a usar. Dígame, si usted es esa persona, yo le quiero invitar. Abra su corazón en esta hora y deje que el Señor lo llene. Llena esos corazones, Señor. Llena esos corazones en esta hora, Dios. Toca, Espíritu de Dios, a tu pueblo. Tócale, háblales, recuérdales tus promesas. Recuérdales, Señor, el día que les salvaste, el día que les ungiste, el día que los llamaste. Recuérdales que ese llamado está aún vigente y que largo camino les resta, pero que hoy tú los levantas. Gracias, Señor. Hermanos, yo siento cosas muy lindas hoy de Dios hacia ustedes. Dele gracias al Señor, hermano. Dígale que lo ama. Dígale que lo ama. Dígale, tú eres el Rey del universo. Dígale, tú eres mi Salvador, Jesús. Yo no voy a temer, Señor. Dígale, ¿yo qué voy a temer, Señor? No, tú estás conmigo, ¿quién contra mí? El Señor es el que pelea contra todos sus enemigos. Dele gloria y dele alabanza. Gracias, Rey eterno. Te amo, Señor. Te amo, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Aleluya. Aleluya, Señor. Gracias, Dios. Antes de terminar el culto, vamos a orar por nuestros hermanos Josh y Melanie. Ellos van para Cuba. Y vamos a terminar la transmisión, por favor.